Hola, nosotras somos el grupo 10 y hoy vamos a hablar de la charla de Bruno. Primero vamos a decir como nuestros puntos de vista y después vamos a discutir un poco sobre lo que pensamos de lo que piensa cada una. Entonces, nosotras somos Laura Mojica. Valentina Pérez. Y Daniela Millán. Bueno, y pues teniendo en cuenta el video de Bruno, eh, queríamos, pues a mí me pareció muy interesante mencionar el principio cuando Bruno habla sobre cómo Dani Caravan no vio una manera literal de representar como este homenaje a Benjamin, como por el memorial, sino que trata de ver una causa y una visión panorámica para poder como crear una memoria y mostrársela al público. Digamos que en este caso se enfoca mucho como en el tema de del peligro de los pasajes y las fronteras y como no simplemente de la vida de Benjamin o como no simplemente desde el hecho de que se genere este peligro por las guerras, sino desde un punto como mucho más conceptual, ya que digamos busca em, entender cómo son las emociones desde, como desde la guerra. Ok, A mí me pareció interesante cómo Bruno hablaba de que Dani Caravan buscaba explorar las emociones de las personas por medio de brindarles como un espacio al miedo y el peligro, hasta que llegaran como a un estado de emoción, euforia. Y bueno, Bruno también mencionaba que la felicidad es opacada por el sentimiento de peligro. ok, y relacionándonos un poco con lo del juego, con el peligro, es como él pues veía la arquitectura un poco, ¿no? Como por ejemplo cuando estaba en la cueva, que veía el reflejo, o bueno, como se veía a sí mismo abajo y él pensaba que era su sombra en vez de su reflejo. Y él decía que él se podía ver allá abajo porque él entendía que la nada no es nada, sino que es como parte de sí mismo, como que la ausencia no es, ¿qué? La nada no es la ausencia del todo, sino que es asimismo parte de él. Entonces, pues me pareció muy curioso como él pensaba que la sombra era un perímetro, era como su mismo reflejo, pero oscuro, en vez de como todos veían su reflejo, él solo veía su sombra allá abajo y así pues podía jugar con la arquitectura. Eso me parece también muy interesante y me acuerda un poco cómo a él habla de las perspectivas, como desde la posición en la que nos paramos y cómo vemos la arquitectura desde diferentes puntos. Digamos, él hacía como un ejemplo de como un túnel que si uno se para como en una parte, pues tiene una atmósfera y un sentimiento diferente al que si se para como desde la otra. Y me parece muy interesante como cuando menciona como que la arquitectura no es como la geometría, o sea, digamos que yo lo tomo un poco diciendo que la arquitectura pues sí, como que sí altera un poco el orden de los factores y altera el producto. Entonces como que me parece muy interesante ese concepto, como menciona Bruno, que digamos donde nos paremos varía mucho el significado. Es decir, que digamos dentro de las estructuras, aunque sean aparentemente similares o incluso iguales, dan significados diferentes y crean como diferentes emociones y evocan diferentes significados. Digamos que personalmente yo creo que la cultura funciona un poquito así, como que logra este concepto, ya que le da personalidad como a un espacio, digamos, a un lugar, y aunque sea similar, da un toque diferente, pues se da un toque diferente dentro del lugar, dentro del espacio, y como dentro de la arquitectura, debido pues a la cultura y los comportamientos de las personas, las actitudes, las estéticas, dentro pues de otras muchas variantes. Digamos que la arquitectura es un poco una huella también que tenemos nosotros para ver la cultura de un lugar. Entonces me parece interesante ver cómo que aunque digamos en Europa todos los edificios antiguos hayan sido como muy similares, cada uno tiene su historia diferente y es representativo de un lugar. Entonces me parece chévere como como esa conversión que él hacía, como ese concepto que siento que puede ser aplicado como para diferentes cosas en la actualidad. Bueno, sí, y también como volviendo un poco a lo de la perspectiva,
me recuerda cuando habla del Salk Institute, que decía como desde cada una de las 4 puntas se veía distinto. Entonces, por ejemplo, desde la punta oeste se veía, oeste sí, desde la punta oeste se veía pues toda la gente y toda la entrada y daba una atmósfera distinta a lo que se veía desde la fachada, por ejemplo, norte, que no era pues la entrada principal. Y se veían como estos dos edificios paralelos desde la entrada principal, pero si rotabas un poco, se notaba que eran completamente distintos. Entonces cada uno tenía como distintos huecos para pues, como tener una vista corrida hacia el fondo y me pareció muy interesante cómo él jugó con, pues con esta arquitectura, como que desde cada punto se ve completamente distinto gracias a estos huecos gracias a estos huecos que puso en la parte inferior de cada una de estas estructuras. También es, complementando un poco lo que Valentina dijo, también es interesante como de lo que hablaba, que la perspectiva varía, depende de lo que cada persona piense y no solo desde el punto de vista en donde uno se encuentre. Eh, pues es difícil también ponerse de acuerdo porque cada uno tiene una manera distinta de ver todo. Entonces, es un poco interesante eso. Y ya. Bueno, y acá ya terminamos. Gracias por escucharnos.